Página 54 de 385. La historia del dinero, por Jack Waterford, 1997. Primera fase. Tipos clásicos de efectivo. Capítulo 2. El quinto elemento. El dinero es uno de los materiales primordiales con que la humanidad diseñó la civilización. Lewis Lafam. 2.1. Los héroes homéricos no conocían el dinero. La palabra más antigua de la que hay registros en la literatura europea es el antiguo vocablo griego para la ira, en el comienzo de la Ilíada. En castellano, solemos traducir esa primera línea así: canta, oh, musa, a la ira del gran Aquiles, pero el texto original parte con la palabra equivalente a ira, cólera o furia, y esa emoción en particular se transforma en la más relevante en el recuento de Homero de la guerra de Troya, esos 10 años de conflicto en que los griegos estuvieron sacrificándose, eliminándose, martirizándose, violándose, mutilándose y esclavizándose entre sí. Todos esos individuos, guiados por la ira, vivieron en lo que los modernos académicos denominan la época heroica homérica, al filo de los grandes imperios antiguos. Seguramente su mundo se habría sumido en las tinieblas de la historia de no haber sido por los dos grandes poemas épicos griegos, la Ilíada y la Odisea de Homero, que supusieron la iniciación del registro que la civilización ha llevado a contar de entonces de su propia y fatídica evolución. Los griegos que Homero nos presenta en su obra eran guerreros, no comerciantes. Los héroes de sus obras orientaban sus vidas hacia la guerra, incursionando contra sus vecinos y defendiendo el honor de sus familias. Homero describió, con gran viveza de detalles, las armas de sus héroes, la armadura que empleaban, los diseños en sus petos y cada implemento del que se valían en la batalla. Describió la belleza de sus embarcaciones, pero también refirió en tono adusto el punto en que la lanza entró en la cabeza de un guerrero y el punto por donde la abandonó, y cuánto lloraron en sus exequias la madre y la esposa del guerrero caído. El dinero no desempeña ningún papel en los poemas épicos de Homero, como no tenía ninguna función aparente en las vidas de sus héroes. Para emplear los términos de Voltaire, puede que Agamenón tuviera un tesoro, pero ciertamente carecía de dinero. El comercio no aparece en la poética de Homero, en la que los individuos persiguen el honor, no la riqueza imponían su voluntad sobre otros y a cualquier costo. No negociaban, ni adquirían compromisos o arguían respecto del valor de los bienes mundanos. Los más fuertes exigían que los bienes les fueran donados como tributo para utilizarlos en sus campañas, no se rebajaban a disputar con los tenderos. Los palacios fortificados, como el de Agamenón en Micenas y el de Príamo en Troya, constituían el centro de la vida comunitaria en Grecia durante la era homérica, y los mercados no figuraban como lugares de importancia. Cada ciudad se afanaba en producir tantos bienes como pudiera, de modo de comerciar lo menos posible con otras ciudades. En sus momentos de esparcimiento los héroes homéricos cazaban, festejaban y realizaban juegos rituales de guerra. Homero no brinda ningún indicio de reflexión o de autoconciencia en sus héroes. Sus ideas e impulsos provienen de un anhelo hondamente arraigado de incrementar su honra personal o bien como una inspiración súbita, susurrada en sus oídos por los dioses. Los héroes homéricos eran individuos apasionados, más que el tipo de individuo moderado que tanto admiraba la Grecia clásica. La frase notice auton, conócete a ti mismo, que luego se convirtió en el lema de los griegos de la época clásica, de la época dorada de Atenas, casi no hubiera tenido significado para Aquiles, Ulises, París, Héctor, Agamenón, Príamo y los demás héroes homéricos. Eran hombres de acción, no espíritus reflexivos. ¿Cabe acaso imaginar a Ulises volviendo a su hogar tras 10 años de aventuras y abriendo una tienda de cerámicas, supervigilando una granja o inaugurando una tienda de vinos? Como otros héroes homéricos, Ulises se divertía con las entidades divinas, peleaba contra monstruos horrendos,
bebía a destajo, seducía a las mujeres, divinas y mortales, y vivía junto a otros héroes como él, en un juego eterno de defender e incrementar su honra. El comercio tenía escaso significado para Ulises y sus camaradas, pues su mundo desconocía el dinero. Pese a desconocerlo, fue precisamente muy cerca de los muros de Troya que nació el dinero. Fue allí, en el pequeño reino de Lidia, que los seres humanos produjeron las primeras monedas y allí donde se inició la primera gran revolución monetaria. Una revolución que habría de tener un mayor impacto en nuestro mundo que todos los héroes de la antigua Grecia. 2.2 Rico como Creso. Durante ese mismo milenio, varios reinos surgieron, florecieron y decayeron en la costa jónica y en las islas adyacentes. Y cada uno dejó como herencia algo que sus vecinos y sucesores adoptaron. De las muchas y grandes civilizaciones que florecieron y se marchitaron en la antigua Anatolia, la de Lidia no es, ciertamente, de las más conocidas. Los lidios hablaban una lengua europea y vivieron en Anatolia después del 2000 a.C., más o menos. Constituían un pequeño reino gobernado por la dinastía Mernadae, que se había originado en el siglo VII, pero, aún en su apogeo, el reino lidio fue poco más que una ciudad-estado más desarrollada que otras y que se había expandido en las afueras de Sardes. Los monarcas lidios no eran celebrados en los mitos o las canciones como grandes guerreros, conquistadores, edificadores o incluso amantes. Los nombres de las dinastías y los reyes han llegado hasta nosotros a través de las tablillas hititas y los libros del historiador griego Heródoto, pero de la antigua Lidia se conoce tan solo un nombre, el de Creso. Tan rico como Creso es una expresión habitual en el inglés moderno, el turco y otros idiomas. Creso ascendió al trono lidio en el 560 a.C. y gobernó un reino que era ya muy rico. Sus antepasados habían dejado una base económica muy firme para el bienestar del reino, fabricando algunos de los mejores perfumes y cosméticos del mundo antiguo. Con todo, por sí solas esas mercancías hubieran sido incapaces de incrementar la riqueza de Creso a los niveles que el mito le atribuye. Para ello se sirvió de otra invención de sus antepasados, las monedas, una nueva y revolucionaria forma de dinero. En Mesopotamia, China, Egipto y otros muchos lugares del mundo antiguo pueden hallarse elementos parecidos al dinero e instancias parecidas al mercado, pero, en rigor, en ninguno de ellos se utilizó verdaderamente la moneda hasta el surgimiento de Lidia y el subsiguiente acuñamiento de las primeras monedas, ocurrido entre el 640 y el 630 a.C. El genio de los monarcas lidios consistió en reconocer la necesidad de lingotes muy pequeños y fácilmente transportables, equivalentes a no más de unos pocos días de labor o una pequeña fracción de una cosecha. Al confeccionar esos lingotes más reducidos, de un tamaño y peso estándar, y al imprimir en ellos un emblema que indicaba su valor incluso a los analfabetos, los reyes de Lidia ampliaron exponencialmente las posibilidades de cualquier empresa comercial. Las primeras monedas que confeccionaron fueron de electro, una aleación de oro y plata de color ámbar que se da en la naturaleza. Convertían el electro en fichas ovaladas, varias veces más gruesas que las monedas actuales o equivalentes en tamaño al tercio superior de un dedo pulgar adulto. Para garantizar su autenticidad, el rey hacía estampar en cada una de ellas su emblema, una cabeza de león. El proceso de estampar el sello aplanaba las unidades, iniciando de este modo su transición desde un trocito ovalado a una moneda plana y circular como las actuales. Al elaborar los trocitos del mismo peso y, por ende, de aproximadamente el mismo tamaño, el rey eliminaba una de las fases más engorrosas del comercio, la necesidad de pesar el oro cada vez, en cualquier transacción que se hacía. De ahora en adelante, los mercaderes podían estimar el valor a simple vista o bien contabilizar el número de monedas.
Esa estandarización redujo en buena medida la posibilidad de hacer trampas con la cantidad o la calidad del oro y la plata en cualquier intercambio. Uno no precisaba ser un experto en el manejo de una escala o en el arte de valorar la pureza del metal para adquirir una cesta de trigo, un par de sandalias o una ánfora de aceite de oliva. El empleo de monedas que habían sido pesadas y estampadas con un sello en el taller real hacía posible que el comercio fluyera más rápida y más honestamente y le permitió a la gente participar incluso si no disponía de una escala de medidas. El comercio con monedas abrió nuevas posibilidades a nuevos segmentos de la población. La riqueza de Creso y de sus antepasados no surgió de las conquistas militares sino del comercio. Durante su reinado, 560-546 a.C., creó nuevas monedas de puro oro o pura plata en lugar de las de electro. Empleando sus monedas recién inventadas como un medio estandarizado de intercambio, los mercaderes lidios negociaban las necesidades cotidianas de la existencia: granos, aceite, cerveza, vino, cuero, cerámica y madera, y también mercancías de lujo, como perfumes, cosméticos, alhajas, instrumentos musicales, cerámicas vidriadas, figurillas de bronce, lana moher, telas purpúreas, mármol y marfil. La variedad y abundancia de bienes comerciales condujo rápidamente a otra innovación, el mercado minorista. En lugar de permitirle a ciertos compradores que localizaran a alguien con disponibilidad de aceite o de joyas para la venta, los monarcas de Sardes establecieron un sistema nuevo e innovador en el que cualquiera que tuviera algo que vender, incluso un extraño, podía acudir a un mercado central. Numerosos pequeños negocios se alineaban en el mercado y cada comerciante se especializaba en determinadas mercancías. Uno vendía carne y el otro ofrecía granos. Uno vendía joyería, el otro ropas. Uno instrumentos musicales, otro cacerolas. Dicho sistema de mercado se originó a finales del siglo VII a.C., pero sus herederos subsistirían, en el ágora griego de etapas posteriores, en las plazas medievales y ferias de la Europa septentrional y en los malls comerciales del moderno Estados Unidos. El mercadeo se volvió tan relevante para los lidios que Heródoto los calificó como una nación de kapeloi, que significa mercaderes o vendedores pero con alguna connotación negativa equivalente a mercachifles o charlatanes. Heródoto apreció que los lidios se habían convertido en una nación de tenderos. Habían transformado el simple intercambio y el trueque en un verdadero comercio. La revolución comercial en la ciudad de Sardes provocó grandes cambios en toda la sociedad lidia. Heródoto informa con gran asombro de la costumbre lidia de permitir que las mujeres escogieran a sus esposos. A través de la acumulación de monedas, la mujer se volvió libre de conformar su propia dote y así disponía de mayor libertad para escoger a un esposo. Muy pronto se incorporaron nuevos servicios al mercado. No había pasado mucho tiempo desde los primeros negocios y tiendas cuando algún espíritu emprendedor montó una casa especializada en servicios sexuales para los muchos varones involucrados en la actividad comercial. Los primeros burdeles conocidos se edificaron en la antigua Sardes. Al parecer muchas mujeres solteras de Sardes trabajaron en los burdeles el tiempo suficiente para asegurarse el dinero requerido para realizar el enlace matrimonial que anhelaban. A ello le siguieron muy pronto las apuestas, y a los lidios se atribuye el haber inventado también los dados. Las excavaciones arqueológicas indican claramente que las apuestas y los juegos de azar, como los que utilizaban huesos de los nudillos, proliferaron en el área en torno del mercado. El comercio dio pie a la fabulosa riqueza de Creso, pero el monarca y las familias más escogidas de Lidia malgastaron su fortuna, desarrollando una gran afición por los bienes lujosos en una auténtica escalada consumista y suntuaria. Cada familia buscaba, por ejemplo, edificar un sepulcro más grande que el de las familias a su alrededor.
y los decoraban con marfil ornamental y mármoles, realizando costosos funerales, enterrando a sus deudos con cintillos de oro, brazaletes y anillos. En lugar de generar más riqueza, estaban destruyendo la que sus antepasados habían acumulado. La élite de Sardes se valió de su novedoso bienestar para el consumo en lugar de reinvertirlo en la producción. En última instancia, Creso dilapidó su riqueza en los dos pozos sin fondo habituales del consumo conspicuo entre los monarcas de la época, las grandes edificaciones y los grandes ejércitos. Conquistó y edificó, en suma. Empleó su vasta fortuna para conquistar casi todas las ciudades griegas de Asia Menor, incluida la grandiosa Efesos, que reedificó en un estilo incluso más fastuoso. Aun cuando era lidio, desarrolló gran afición por la cultura griega, incluidas su lengua y su religión. Suerte de helenófilo, gobernó las ciudades griegas con mano blanda. En un célebre episodio de la historia griega, Creso consultó al oráculo griego de Apolo para averiguar cuáles eran sus auténticas posibilidades en una guerra contra Persia. El oráculo le replicó que, si atacaba a la poderosa Persia, un gran imperio caería. Creso entendió la profecía como propicia y atacó a los persas. En la sangrienta campaña que va del 547 al 546 a.C., el imperio que cayó fue, precisamente, el gran imperio mercantil de los lidios. Ciro derrotó sin dificultad al ejército mercenario de Creso y luego marchó sobre la capital lidia. Mientras el ejército persa saqueaba e incendiaba la rica ciudad de Sardes, Ciro se mofaba del monarca derrotado jactándose de lo que sus soldados estaban haciéndole a la ciudad y a las riquezas del gran Creso. Este respondió, ya no es mía. Nada de esto me pertenece ya. Es tu ciudad la que estás destruyendo y tu tesoro el que están saqueando. Con la conquista de Lidia por Ciro concluyó el reinado de Creso, su dinastía Mernadae se extinguió y el reino lidio desapareció de las páginas de la historia. Aun cuando los lidios y sus gobernantes no volvieron a alzar la cabeza, el impacto de ese reino pequeño y relativamente desconocido ha persistido en forma claramente desproporcionada en relación con su tamaño y su papel relativamente menor en la historia antigua. Muchos pueblos circundantes adoptaron la práctica lidia de hacer monedas y el mundo mediterráneo asistió a una revolución comercial que se extendió por todo su ámbito, y particularmente hacia el vecino inmediato de Lidia, Grecia. Página 61 de 385.